Vamos a ver en nuestras Biblias un pasaje que aparece aquí en el libro en la carta del apóstol Pablo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del verso 9 adelante cuando yo les diga. Estamos a punto de terminar el año 2023. De una u otra manera, este calendario, el cronos nuestro, nos hace tomar conciencia de que el tiempo existe, de su misterio el tema del tiempo. Pero de una u otra manera nos preguntamos, ¿cierto?, cuántos años, a veces cuando estamos de cumpleaños decimos cuántos años tenemos, te preguntan cuántos años tienes. Más bien la pregunta debería de ser cuántos años te quedan. Y el tema de cuántos años nos quedan siempre está ahí en la soberanía de Dios, eso sí. En cuántos años nos quedan. Sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, todos los fines de año hacemos como un recuento de aquellas cosas que quisimos alcanzar y de aquello que está en nuestro corazón como un encargo de Dios. Y casi yo no evalúo en este tiempo, porque en este tiempo las personas tienden a descolgarse, tienden a preocuparse de otras cosas. Entonces, si quiero evaluar la iglesia, me puedo desanimar. Tampoco me evalúo tanto yo mismo, porque puede que me dé de más o puede que me dé de menos. Prefiero que otros me evalúen. Y lo que sí es que de verdad tengo un profundo anhelo de encomendarme al Señor siempre, porque quisiera que el resto de los días que me queden de vida sean los más fructíferos para la gloria de Dios. Así que hoy día yo, quizás pensando en todo esto y en la profunda necesidad que yo creo que todo siervo de Dios tiene, yo quiero compartir mi corazón un poco con ustedes, porque sé que cuando miramos hacia el futuro, el 2024, tenemos que mirarlo como un año lleno de desafíos. Necesitamos entender que desde el día en que el Señor nos llamó a ser sus hijos, desde ahí nos hicimos contracorriente. Necesitamos procurar continuamente entender el latir del corazón de Dios, que si tú de verdad te haces el tiempo para tener ese acercamiento, descubrirás que Él te dirá que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. La razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente eso, venir a entregar su vida para recuperar a la raza humana sin Él. Cuando el ser humano se independizó de Dios en el huerto del Edén, entonces se perdió la esencia. Entonces ya ahí la orgánica se perdió. El hombre entonces cambió su relación con Dios por religiones, y la religión se queda en la forma, pero pierde la esencia, la orgánica. El Señor Jesucristo vino precisamente a decir a todo el mundo y a los religiosos de su tiempo que todo lo que ellos veían y pensaban y sabían estaba equivocado, que ellos necesitaban recibir la vida de Dios y que la vida de Dios estaba en Él, en el Mesías. Juan dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Su mensaje central fue: yo he venido a impartir la vida de Dios a sus vidas. Ustedes necesitan entender que fueron creados para estar orgánicamente unidos con Dios. Y cuando tú entendiste eso, cuando naciste de nuevo, eso fue precisamente lo que sucedió, y a partir de ahí tú ya no tienes una religión. A partir de ahí comienza en ti un trato con Dios íntimo, en tu fuero íntimo, en tu ser, en tu espíritu, que tú sabes que Dios es real y que Él es un Padre bueno, amoroso, bondadoso. Necesito correr con esta palabra porque de verdad que quisiera entregarla toda, pero si no, hasta donde me dé el tiempo. Le he llamado
a esta palabra, ven antes de que llegue el invierno. Para que nosotros podamos entender el título de este mensaje, necesitamos entender contexto. Es Pablo hablando con su hijo Timoteo, el apóstol Pablo, de quien vamos a hablar bastante hoy día, y que de alguna manera refleja un sentido de urgencia por querer encontrar una relación profunda con personas a quienes él llamó hijos. Entonces Pablo está desde la cárcel hablando con Timoteo, y dentro de todas las indicaciones que él le da a Timoteo, le dice, ya lo vamos a leer, le dice: ven antes de que llegue el invierno. Yo les digo que cualquier cárcel que tú hayas visitado hoy día no se va a comparar jamás al tipo de cárcel en el que estuvo el apóstol Pablo. Yo leí una estadística que me llamó la atención, y ya se las voy a decir, pero antes quiero que se quede con este axioma. Dice así: es más difícil tener un hijo que levantar un muerto. Es más difícil encontrar a un hijo que levantar a un muerto. Hoy en día la gran necesidad que tenemos en el cristianismo, en la vida en el Señor, es de verdad entender la orgánica del cristianismo. El cristianismo no es una religión, ni es una moda. Cristianismo no es una reunión de día domingo donde cantamos con buenos músicos que nos acompañan y música y un karaoke que nos ayuda. Cristianismo es más que eso. Cristianismo tiene que ver con la irrupción de Dios a este mundo perdido, y con el impacto de Dios que implicó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque el Señor con urgencia quiere recuperar lo que se había perdido, y Él no quiere de verdad que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que miraron por el Espíritu previeron estos días que serían tiempos difíciles. Y una de las características que habría, dice que habrían personas que siempre estarían aprendiendo, pero que nunca llegarían al conocimiento de la verdad. Y ellos tienen apariencia de piedad, dice Pablo a Timoteo, y siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y esa condición es una condición preocupante y peligrosa. Yo digo: Señor, que jamás eso suceda conmigo, ni que suceda con nuestros queridos hermanos. Que de verdad nosotros seamos esa gente que entendamos que este es un llamado del cielo, que estamos en una guerra, que hay millones de personas que si no conocen a Cristo irán al infierno, y que nosotros estamos para ser esos embajadores del Señor Jesucristo, para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo leí una estadística que me llamó la atención, como les dije. Leí que la palabra discípulos aparece cientos de veces en los 4 evangelios, pero también que solo 31 veces en el libro de los Hechos. No sé si lo dije bien. Y ninguna vez en las cartas apostólicas la palabra discípulo. Y yo les he dicho a ustedes que nunca vamos a tener experiencias terminales con Dios, que siempre tenemos que estar atentos de ir entendiendo la palabra, porque la revelación es progresiva. ¿Y por qué? La palabra discípulos aparece cientos de veces en los 4 evangelios, solo 31 veces en el libro de los Hechos, y ninguna vez en las epístolas apostólicas. Y hay una razón poderosa de por qué los apóstoles no le hacían tanto énfasis a tener discípulos, porque más bien ellos entendían que la idea era engendrar hijos espirituales. ¿No? Ellos no eran ayos, ellos eran padres. Así tú te vas a encontrar Pablo escribiendo a Tito, escribiendo a Timoteo y a otros, siempre les dice hijos. La palabra discípulo, palabra que tanto hicimos énfasis en el pasado, discípulo, hay que ser discípulos, y vayan y hagan discípulos a las naciones, discipulen a las naciones. La palabra discípulo aparece cientos de veces, como les dije, en los 4 evangelios. La palabra discípulo solo define una actitud de aprendiz. Decimos que un discípulo es un alumno, es un aprendiz, ¿no? Es una persona que procura
no solamente Jesús tuvo discípulos, Gamaliel tuvo discípulos, Juan el Bautista tuvo discípulos. Entonces un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de alguien. Entonces sígame en esto, puede haber gente que siga las enseñanzas de alguien, pero no necesariamente le intereses tú como persona. O sea, puedes seguir tus enseñanzas, pero no necesariamente le intereses tú como persona. Es como en el tiempo antiguo. El rey David tenía unos que estaban cerca de él que se llamaron los hijos de Sarbia, y los hijos de Sarbia estuvieron muchísimo tiempo en el ejército de él, pero varias veces David dijo: ¿quién me mandó a meterme con ustedes, hijos de Sarbia? Porque los hijos de Sarbia, si bien es cierto, peleaban las batallas del rey, pero no tenían el corazón del rey. Entonces el hecho que tú escuches a alguien no necesariamente quiere decir que tienes una relación orgánica con esa persona. Hay gente que quiere escuchar a alguien porque quiere tomar sus enseñanzas, pero una vez que las tomó ya no me sirve, y sigue. Y entonces la ocupación de Pablo no era solamente tener aprendices. Los apóstoles no era solamente tener aprendices, era tener hijos. La palabra discípulo solo define una actitud de aprendiz. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar con discípulos y no con hijos? Es que los discípulos no tienen tu ADN. Por lo tanto, algún día te dejan botado. Algún día aparece un flautista que toca mejor la flauta y se van detrás del otro. Porque no tienen un compromiso contigo. Tienen un compromiso solamente con las enseñanzas. De hecho, hay gente que tiene compromisos con la denominación. Entonces cámbienme los pastores que me cambien. Yo soy bautista de pe a pa. Yo soy pentecostal de pe a pa. Yo soy de la comu de pe a pa. Entonces tiene un compromiso con la comu, o un compromiso con la iglesia bautista o con la iglesia pentecostal. Pero es como esto, por ejemplo, si tú vas al mall y alguien del mall te trata mal y tú dices: quiero hablar con el jefe. ¿Qué jefe? Si no hay jefe. Son chorrocientos los jefes. Es una cosa impersonal. Si quiere hablar con el jefe del líder, no lo va a encontrar nada, porque son montones de accionistas. Entonces es impersonal, ¿se dan cuenta? La iglesia no es eso. La iglesia es orgánica. La iglesia son hijos e hijas. Está compuesta por hijos e hijas que tienen a Jesús como cabeza y que tienen un sentido de revelación mucho más cercana y más certera que simplemente querer aprender las enseñanzas de alguien, ¿no? Así que el tema es que el 2024, mi ocupación es que nosotros necesitamos no dar tanto énfasis de trabajar con alumnos que simplemente asisten a una clase, y tenemos que dedicarnos a engendrar hijos espirituales que lleven nuestro ADN. Eso es muy distinto. Voy rápido porque esto se viene full. Primera de Timoteo 1:2 dice, Pablo le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2, Pablo otra vez escribe: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz, ¿no? Entonces lo ponemos en contexto de lo que vamos a leer. Es como aquí es como Pablo escribiéndole a su hijo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, no le está escribiendo a un mero discípulo, no le está escribiendo a alguien que fue a su culto, le está escribiendo a un hijo, y si fuera mujer, a una hija, ¿no? Pablo, uno de los más grandes apóstoles, escribiéndole a su hijo Timoteo. Pablo está escribiendo no desde una oficina. El apóstol Pablo, ahí teníamos como una foto desde la cárcel, ¿no? Pablo escribe desde la cárcel, de una cueva fría con barrotes alrededor, cierto, privado de cualquier tipo de comodidad, y él escribe a su hijo Timoteo estas palabras. Él les dice:
Pablo, segunda de Timoteo 4, del 11 al 21. Pablo está preso, está encarcelado. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, le dice Pablo a Timoteo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Mire el corazón de Pablo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Procura venir antes de que llegue el invierno. Eulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. Preciosos y preciosas, este texto nos habla de cómo convergen dos generaciones. Una generación hablándole a otra generación. Es como que Pablo en ese momento está intuyendo que le queda poco tiempo a él. Y fíjate que nosotros, ya que llevamos años, yo en poco tiempo voy a cumplir, en 6 meses más cumplo 64 años. Y yo digo, yo tengo que correr para encontrar hijos, y ya les voy a decir por qué. Pero fíjense que Pablo le está diciendo a Timoteo, ven antes de que llegue el invierno. Y este pasaje nos habla de cómo convergen dos generaciones. Una generación hablándole a otra generación. Es como pasándole el bastón del testimonio. Es un padre hablándole a su hijo espiritual de que debe, y le está hablando de cosas que debe de ocuparse. Debes de cuidarte de esto. Tienes que tomar conciencia de lo que es verdaderamente significativo. Pablo aconseja a Timoteo como su hijo. Él sabe que esta es la última carta que le escribe a Timoteo. Y le dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Le dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No sé si, yo digo en este punto, no sé si nosotros podemos decir lo mismo que Pablo. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si nos metemos en esta carta, si nos imaginamos en el momento en el que está escribiendo Pablo, en esa cárcel húmeda, oscura, con mucho frío, seguramente con hambre, con sed, él está en las peores condiciones, ¿no? Y dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, en otras palabras, está llegando el momento para mí de ser ofrecido. Y Pablo, mira cómo lo ve, dice, de ser ofrecido como una copa de premio, ¿no? Como libación derramada, usa ese término. Entonces Pablo está haciendo alusión a la copa de libación que era derramada y ofrecida en el rito del Antiguo Testamento. Habían ofrendas de sacrificio por el pecado, pero había una ofrenda que era de gratitud que se le daba a Dios. Y Pablo dice, yo soy como esa ofrenda que se le ofrece a Dios como olor fragante. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo porque en Timoteo él va a perpetuar el legado de su ministerio en la tierra que le fue dado por gracia. Y él está tratando de darle a entender a este joven que en el tiempo de su partida, Pablo, extendiendo su mano. En otras palabras, es como Dios diciéndole, en estos minutos del reloj, antes de que el tiempo termine, hay algo que tú tienes que hacer en estos últimos minutos, Pablo. Tienes que entregar la estafeta a Timoteo. Así que llega un momento cuando tú miras el reloj de Dios y te preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿Qué es lo que tengo que decir? Ajá. Llega un momento en que, a ver, tú dices, es que no, Pablo tenía un temor, decía, yo no quiero haber trabajado en vano, ¿no? Y sabes qué, a ver, las crisis no te hacen, las crisis no te deshacen, las crisis solamente revelan lo que hay en el corazón. Hoy día vivimos en un mundo en donde las relaciones interpersonales todas pretenden o apuntan a ser superficiales, todas. Entonces hoy día nosotros no vamos un poquito más allá, queriendo conocer al otro, haciéndonos invitaciones, dándoles el regalo de la escucha, y pareciera que todo es superficial. Y llega el momento, a pesar de que podamos ser una iglesia pequeña, una iglesia grande, si no vamos entendiendo que somos familia, y si no vamos entendiendo que si voy a un lugar, por ejemplo, no voy de visita, sino que Dios, si tú vienes acá, tienes que entender que Dios te plantó acá. Y si Dios te plantó acá, tienes que echar raíces. Y tienes que echar raíces y tienes que aprender a relacionarte como un hijo, porque la iglesia no es una organización humana. La iglesia tiene que ver con una entidad que salió del costado de Jesús, del corazón de Dios. Entonces la iglesia vive con la vida del Señor. Hay algo que está sucediendo en esta última parte o en estos últimos días. Nuestros más viejos, a ver, lo digo de esta otra manera, que mientras tú más viejo te vuelves, más tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando uno ha estado joven, entonces como que decimos las cosas así, medias por si acaso, no somos tan firmes para decir las cosas. Pero cuando ya entras a cierta edad, entonces definitivamente tú dices, no, yo el resto de mi vida tengo que echarlo todo a la parrilla. No, yo tengo que invertirme en personas, tengo que impartirme en personas para que ellos también se reproduzcan en otros. Y no solamente esperar el momento de la partida, sino antes ya ir encontrando hijos a los que nosotros podamos impartirnos también. 2024 es un gran desafío de ganar personas para Cristo. Pero escúchame, si ganas a alguien para Cristo, no es simplemente para traerlos a la iglesia para que el pastor lo atienda, sino que si Dios te da el privilegio de ganar a alguien para Cristo, entonces tienes que saber que esa gracia de madre o esa gracia de padre también tiene que fluir a través de ti. Pablo conmovía a las regiones celestiales en su ministerio. Pablo era un hombre que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y este sentimiento que estaba en Pablo, en esa unción que estaba en él cuando estaba hablando con Timoteo, era significativa, muy significativa para Pablo y para Timoteo. Mueve a Pablo, esta unción está moviendo a Pablo a escribirle a Timoteo para darle lineamientos de lo que se espera en el futuro. Ahora, Pablo le escribe con premura. Pablo entiende que el tiempo es lo más precioso que él tiene. Escúcheme, por favor. Porque nosotros que entendemos que hemos sido enviados a ayudar a crecer a las personas, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, nos invertimos en personas y nos invertimos en tiempo, y en el tiempo también vemos que no tenemos los resultados que quizás esperábamos de ellos. Pero no te preocupes cuando la gente se quede, por ejemplo, con tu dinero. No te preocupes, puedes recuperarlo. O no te preocupes cuando la gente daña tu reputación, porque Dios la va a cuidar. Si perdiste tu auto, aún puedes tener otro. No importa lo que puedas tardar para recuperarlo. Pero no es lo mismo si viene gente y malgasta tu tiempo. Por eso, una vez me llamó un pastor amigo y me dice, ¿cuántos son ustedes? Y yo les digo, ¿a qué te refieres? Porque mira, nosotros no amontonamos gente, nosotros formamos gente. Yo te pregunto, ¿eres parte del montón o eres parte de las personas que están recibiendo formación, aprovechando todas las instancias que estamos dando en esta casa? Pero no es lo mismo
Entonces, si viene gente y malgasta tu tiempo, por no valorar lo que tú portas, ellos malgastan tu tiempo y a veces están gastando tu más preciosa posesión, lo más precioso que tú tienes, que no es retornable, es tu tiempo. A veces a mí me pasa lo siguiente: yo soy amante de los libros, yo leo. Y a veces estoy preparando un mensaje y me acuerdo de que en algún libro yo leí. Entonces voy a buscarlo y cáspita no está. Y digo, ¿quién fue el sinvergüenza que le presté el libro y no me lo ha devuelto? Y empiezo a pensar y digo, si él supiera, porque para mí un libro mínimo costó 10 lucas. Pero para la persona un libro es nada. Y ahí debe tenerlo y ni siquiera lo ha leído. Ya, entonces no valoran el libro y está bien. Pero otra cosa muy distinta es que no valoren tu vida. Es que no valoren tu tiempo. Por eso necesitamos el 2024 orar y pedirle a Dios: Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para asociarme con esas personas que verdaderamente van a valorar lo que yo voy a impartirle a sus vidas, lo que yo por gracia tuya he recibido y he aprendido, porque tengo tantas ganas de también transferir la estafeta. Y no porque me voy, sino porque tengo que reproducirme. Entonces, cuando Dios te regala, ¿no? ¿Sabe? Cuando Dios te regala el tiempo con una persona valiosa en algún lugar, esa es una oportunidad única que no puedes volver o sea, puede que no se repita nunca más, ¿no? Los accesos solo te son concedidos por un tiempo. Yo tuve la tremenda bendición de haber invitado al apóstol Lucas Márquez acá y yo gané por todos, porque yo estuve todos los días con él. Y así que nos fuimos a caminar a la playa, le hice todas las preguntas habidas y por haber, todas, las que pude, las que más pude, los chupeteé de todas y me dio algunos consejos y verdades. Y yo digo, wow, 5 días y me cambió la vida ese hombre. Me llevó a otro nivel, ¿no? Entonces, la importancia de valorar los tiempos, ¿no? De valorar los tiempos, ¿no? Hay momentos de la vida provocados por Dios en que Él permite un punto de encuentro con ese alguien en la vida que conlleva en sí un momento y una temporada de transferencia, de unción, de suministro. Y esos son momentos que jamás volverán a suceder. Y por lo mismo debes valorarlo, debes apreciarlo, porque probablemente nunca lo volverás a vivir después con esa persona. Cada momento, mi preciosa, mi precioso, es único, y Dios hace que cada momento esté destinado para marcar tu vida. Y este es el significado del texto que dice, por ejemplo, cuando tú lees y dice, este es el día que hizo el Señor, y dice, como hizo el día el Señor, yo voy a poner la alegría. Dice, Dios hizo el día, yo voy a poner la alegría. Dice el texto, este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por eso cada momento cuenta. No dejes que nadie entonces, mi hermana, mi hermano, contamine tus momentos con truhanerías, pequeñeces, tonterías, luchas o divisiones. No marques tus momentos de la vida con estupideces o decisiones tomadas almáticamente. Desecha las cosas vanas. No deje que tus momentos se llenen de dudas, de malicia o pesimismo, porque los momentos que Dios te da son únicos y puede que no se vuelvan a repetir. Una vez alguien me dijo, hoy día, ¿cuál es la persona más importante para ti? Yo no sabía. Y me dijo, la persona que está delante de ti. Ella es la más importante para ti en ese momento. Wow. Mira a tu hermano, por favor. ¿Cuánto valor le das? ¿Cuánto valor le das estar con tu papá, estar con tu esposa, estar con tu esposo? ¿Cuánto valor le das estar con tu pastor? ¿Cuánto valor le das estar con tu suegro, con tu suegra? Porque son momentos que Dios da. Pero vamos un poquito más, por favor. Entonces
¿a qué voy? No dejes que el enemigo venga, robe y banalice tu presente, porque cada día es precioso, cada día trae su propio momentum. Puede ser que es el día, ¡pah! Y Dios te dejó loco así, te sorprendió, usó. Yo me recuerdo cuando estaba en el comienzo, estábamos nosotros queriendo comprar cosas para la iglesia. Y siempre yo hacía desafíos de fe. Y por supuesto yo era el primero que daba el ejemplo. Y hasta ahora lo hago así. Y entonces me acuerdo que esa vez yo hice un desafío de fe para comprar algo. Porque yo también aprendí que si yo pedía para comprar equipos, después ahí están los equipos. Si pedía para comprar sí, ahí está. Entonces si pedía para comprar parcela, ahí está la parcela. Si pedía para comprar comedor, ahí está. Y seguirá siendo así. Y una vez se me ocurrió pensar quiénes darían y cuánto darían. Esa estupidez, pues. Y entonces como que censé al pueblo. Dije, este va a dar tanto, este va a dar tanto, este va a dar tanto, este va a dar tanto. Cuando llegó el momento de pedir la ofrenda y después me dieron el recuento, nada, nothing. Y empecé a pensar, este sinvergüenza no dio, este mano de guagua no dio. Pero yo había enseñado a la iglesia de que Dios era nuestra fuente, que nosotros no teníamos que poner la vista en los seres humanos. Dios es mi fuente, es el principio número 1. Principio número 2, para cosechar tengo que dar. Y principio número 3, de cada cosa que yo siembre tengo que esperar un milagro, ¿no? Y ¿sabes qué? Dios me dio su momentum. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba triste por eso, me bajo de la plataforma así como esto, fue acá mismo. Y llega una chiquita y me dice, pastor, así, me toca así. Yo la miro y me dice, aquí manda mi mamá. Y manda una ofrenda para ese proyecto que estábamos pidiendo. Y cuando yo lo miré después, por decirte, era una ofrenda como de 200,000 pesos. Pero ¿sabe? Era de una persona que trabajaba vendiendo diarios. Y Dios me dijo, nunca pongas tus ojos en las personas que más o menos tienen, porque yo soy capaz de darte y de suplir de donde ni tú te imaginas. Ahora, pero por favor, no quiero desviarme de esta conversación que está teniendo el apóstol Pablo, ¿no? No dejes que nadie robe o destruya ningún día de tu vida, porque cada día es precioso. Pablo está queriendo hablar con su hijo Timoteo, le está diciendo cosas muy importantes. Y ahí te estoy diciendo, no dejes que el enemigo venga y robe, banalice tu presente. Cada día es precioso, cada día trae también su momentum, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ven antes del invierno. Y él está escribiendo a Timoteo que era su legado de fe. Le está escribiendo a Timoteo. Timoteo también portaba en sí mismo el legado que había recibido de su abuela Loida, ¿se acuerda? Y de su madre Eunice. Pero también Pablo estaba mirándolo como un hijo. Su abuela y madre habían sido también convertidas al evangelio, y Timoteo era la tercera generación, ¿no? Era como algunos de ustedes, una generación destinada a ser relevante en la vida por causa del suelo que están pisando. ¿Sabe? En esto, cuando yo estaba aprendiendo sobre esto de Pablo, aconsejando a Timoteo en una condición muy complicada, le está dando instrucciones a Timoteo y lo trata de hijo. Mis recuerdos, yo tengo recuerdos de mis inicios y cargo con el legado de fe que muchos contribuyeron para mi vida, en mi proceso de vida. Hay muchas personas, cuando yo me miro, yo veo que hay muchas personas en mi historia de vida que dejaron algo significativo dentro de mí. Y esto es algo de peso para mi vida. Yo lo aprecio enormemente porque sobre mí está el legado de lo que sucedió a través de las personas que me validaron, de los que trasvasijaron su unción, de aquellos que me profetizaron, de las personas que Dios usó para estar en la plataforma en la que hoy día yo estoy, ¿no? Entonces, qué interesante es esto.
A Dios sea la gloria por todos los que en algún momento, ¿cierto?, dejaron legado a fin de que nos convirtiéramos en gente de fe. Cada uno de nosotros. Mira, escúchame, mi querido, lo que intento decirte en esto. Es que yo te pregunto, mira, es que Pablo está hablando por Timoteo. Pablo lo está tratando de hijo. Pablo tiene una orgánica con él. Eso es lo que verdaderamente permanece en el tiempo. Timoteo no es una persona que simplemente porque llueve va a desaparecer de la vida de Pablo. Ahora, escucha esto, mira, porque Timoteo sabía muchas cosas que Pablo le había impartido. Pablo le había impartido su vida a Timoteo. Y si ves, escucha esto, si ves a una tortuga en la cima de una escalera, ten por seguro de que no llegó allí por su habilidad. Ten por seguro. Tienes que saber que ella no llegó allí por sus propios méritos. Alguien le ayudó, alguien la levantó. Preciosos, preciosas, todos somos el resultado de alguien que alguna vez nos impartió su maravillosa bendición. Ajá. A pocos 6 meses cumplo 64 años. Y si yo me comparo con los de 50, de 30 y de 20, de seguro me siento viejo. Pero cuando converso con otros de 200, soy joven, ¿no? Entonces me dicen, si tú te puedes mover libremente, es que no estás viejo, me dicen, así que me animo, ¿no? Es posible que tú te recuerdes de la última despedida que posiblemente le hiciste a un abuelo o a una abuela o a alguna persona. Y lloraste su partida, pensando que quizás sería el último momento que tendrías con esa persona. Quizás le diste un beso y ese beso fue su última despedida, ¿no? Yo tuve una experiencia increíble sobre esto, porque Pablo sabe que le está escribiendo a Timoteo y que es su última carta. Y está dándole lo mejor. Pablo está pensando en él. Él sigue pensando en lo que ha sido el fuego en su corazón, la pasión de su vida, llevar adelante el propósito eterno de Dios. Yo tuve un amigo por muchos años y en un momento de la vida tuvimos diferencias y nos abrimos. Él se fue a una ciudad y yo me fui a otra. Pero él era mayor que yo y los primeros años yo estuve 8 años con él y él me abrió caminos, él me aconsejó, él me llevó a viajes, él me impartió oración, me impartió enseñanzas. Pero llegó un momento en que nosotros como que tuvimos diferencias. Él se fue a una ciudad y yo me fui a otra. Pasaron como 20 años y no nos hablamos. Y un día yo estaba predicando un tema que se llama Los que olvidan, que lo he predicado acá, y que dice que que Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hacemos para los hermanos y para Él. Y eso me enseñó a mí que aquí el que olvida es un injusto. Cuando alguien te ha hecho algo bueno y tú lo olvidas, eso es injusticia. Y sabes, yo le escribí una carta. Le escribo una carta diciéndole que yo lamento mucho mi inmadurez por no haber tomado de una manera distinta nuestras diferencias. Le agradezco por cuando nos recibieron, cuando de otra congregación nos echaron con mi esposa y ellos nos recibieron. Le agradecí hartas cosas. Le agradecí que cuando había venido de la ciudad de Calamarica por un tiempo, yo tenía que dejar la casa que arrendaba, que era de la otra denominación donde yo estaba. He estado en 2 iglesias nomás. Los hermanos no entendieron mi salida de la otra congregación y nos trataron muy mal. Y nos dijeron, si ustedes quieren seguir viviendo en esta casa, páguenla ustedes ahora, porque nos arrendaban la casa. Y se llevaron el comedor, se llevaron el living, se llevaron todo. Quedamos con una cama, una cómoda y la cocina. Y nos vinimos aquí a Arica como por 2 meses, 1 mes y medio, a llorar. Pero también vinimos a estar con mis suegros. Y ellos nos dijeron, los hermanos, Pastor Rubén Rodríguez, me dijo, quédate con nosotros, con Pauli.
Y cuando regresamos, dijimos sí, y cuando regresamos, la misma casa, ellos la habían pintado, habían comprado una mesa, living, pintaron la casa, nos compraron cubiertos, frazadas, nos dignificaron. Y entonces cuando yo le escribí la carta a mi amigo después de 20 años, le digo: lamento haber sido tan inmaduro, lamento tanto, ahora ya más viejo, le digo, con más cicatrices, con más hierro, con más aciertos. Le digo: te pido perdón. Y él me dice: no sabes con cuánta alegría para mí, tanta alegría produjo esta carta, me dijo, porque justo estaba arreglando unas cajas y me encuentro en un libro con la lista de los hermanos que pintaron, que compraron el living, que trajeron la juguera, que trajeron los cubiertos. Me dice: yo también, han pasado los años, también tengo cicatrices, aciertos y desaciertos. Ya vamos a hablar, me dice, quiero que sepas que te perdono. Y que tú también, si tuvieras que perdonarme, por favor, perdóname. Ya nos vamos a juntar. Y pasó el tiempo y él falleció. Y no alcanzamos a juntarnos. Pero tengo ese momento en mi memoria y lo recuerdo como a Rubén como una persona muy valiosa, quien dejó marcas imborrables en mi vida. Indudablemente Dios lo envió a nuestras vidas con Debra. Así que les digo, mis hermanos, así Dios envía personas a tu vida que te ayuden a tu desarrollo, para formarte, desarrollarte, fortalecerte, que puedan hacer lo que en tus inicios a lo mejor tú no puedes hacer. Siempre va a haber gente que Dios va a traer a tu vida para darte la mano. Pablo fue como esa persona sorprendente para Timoteo. Siendo honesto, Pablo no vivió con los otros apóstoles, y la razón por la que él no era parte de esa fraternidad de los apóstoles fue porque él fue como una especie de terrorista. ¿Se acuerdan? Le tenían miedo, no se convirtió él en una iglesia, tampoco tenía una credencial de pastor, solo que él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco y el Señor noqueó a Pablo, ¿cierto? Noqueó a esa bestia que había dentro de él y lo derribó a tierra. Y Pablo jamás llegó a ser el mismo a partir de ahí. Él fue un hombre que se consagró a Dios. De un comienzo Pablo caminó conforme al plan trazado por Dios. No era un gran orador, ¿no? En una oportunidad estaba predicando Pablo y se le quedó dormido una persona, ¿cierto? Y se cayó del tercer piso, ¿no? Tampoco fue particularmente atractivo. A propósito del jovencito que se cayó, se llamaba Eutico y Pablo lo resucitó. De todas maneras, aquí no hay un tercer piso, ni yo soy Pablo, y si te cayeras, no estoy seguro si te podría resucitar. No tengo tal gloria, a lo mejor hasta ahora no la he desarrollado. Fíjense que el apóstol Pablo fue responsable de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, 14 en total, y él trazó la teología del nuevo pacto. Sin el apóstol Pablo, tú y yo no tendríamos un conocimiento de quiénes somos en Cristo. En Pablo entendemos cómo hemos sido justificados por Jesús, por la gracia de Jesús. Por Pablo sabemos sabemos el tema del hombre corporativo. Por Pablo sabemos el tema de la nueva creación. Por Pablo sabemos de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por Pablo sabemos cómo orar en el Espíritu. Pablo nos habló de que somos los celestiales. Pablo nos habló de que somos la nueva creación. El ministerio de Pablo fue magnífico. Era un perito, arquitecto y constructor. Él nos habló de que toda nuestra obra sería aprobada por fuego. Este Pablo fue un hombre tremendo. Él nos habló del ministerio quíntuple, ¿no? Y ahora estoy hablando de Pablo y este apóstol, escribiéndonos a nosotros desde la cárcel, desde la unción de un convicto, desde ser un prisionero, él está escribiendo. Y es desde la cárcel donde él le escribe a su hijo y le dice: ven antes del invierno, ¿no?
¿Sabe una de las cosas? Y le dice, cuando vengas tráeme el capote. Cuando vengas tráeme el capote. Yo tengo un padre, él se llama Cristian Romo, es mi pastor. Yo he estado muchos años relacionado con él. Y hace poco ha tenido dificultades, ha tenido que enfrentar una situación de salud muy compleja. Entonces yo me abrí camino y fui a estar allá con él. Y lo abracé y estaba con él. Y ahí cuando lo tenía abrazado, lo vi, un hombre ya de años, sirviendo en todos lados. Sentí que mi abrazo era el capote para él. A veces lo único que uno necesita es el capote, pues. Hay gente que te mira y dice, se debe querer mi plata. No quieres tu plata. A veces tu líder lo único que va a necesitar es el capote. El verdadero buen hijo es como un capote. Abrigaba a este viejo prisionero. El amor de un verdadero hijo le da calor a su espíritu, da sustento a su vida. Es la sensación de lo que yo creo que Pablo tiene que haber dicho, bueno, al tener a Timoteo conmigo, voy a sentir que lo que yo he hecho no ha sido en vano, ¿no? Va a ser la sensación, seguramente algún día alguien también te va a traer el capote a ti. Y no necesitas ser viejo ni estar en una cárcel, pero a veces necesitas que alguien te diga gracias por tu consejo, por tus oraciones, por el tecito que me diste en la casa. Así que quiero concluir con lo último. 3 cosas que pide Pablo. Hay solo 3 cosas que pide Pablo mientras está ahí en la cárcel. La imagen, tratamos de encontrar una imagen que fuera casi un poquito real si la muestras. Pablo no pide una cena abundante, no pide ropa nueva, solo 3 cosas. Pablo pide que mi hijo me traiga la calidez del capote. Que mi hijo me traiga la calidez del capote. Dice Pablo luego, alguno de mis libros, por muy cercano que estuviera de la muerte, él no va a parar de alimentar su espíritu. Tráeme los libros. Al leer él va a alimentar su mente. Esto nos enseña que hemos de mantenernos en adoración, porque mantenernos en adoración va a alimentar nuestro espíritu. Pero leer va a alimentar nuestra mente. La lectura va a hacer que cultives tu conocimiento y de esa manera serás inteligente para la vida. Esa lectura puede causar que tú seas un intelectual ungido. Aunque seas ungido, no es suficiente ser ungido. También es importante el conocimiento. ¿Por qué tú crees que un hombre a punto de morir, a punto de partir, ¿no? A punto de terminar la carrera, quería seguir leyendo? La razón es que aún no estaba muerto. Y mientras tengas vida, sigue cultivándote. Finalmente, tráeme el capote. Tráeme algunos libros. Entonces dice, lo más importante dice, de lo que él pidió, le dice, tráeme los pergaminos. Para escribir, tráeme los pergaminos para escribir. Porque aún cuando estoy muriendo todavía Dios me habla. La revelación seguía viviendo en Pablo. Pablo dice que Alejandro le ha hecho males, que el Señor le dé su recompensa. Pon atención a esto. Porque cuando alguien te hace daño, que no haya venganza en ti, ni lo persigas.
por Face, ni lo denuncies. Si tú eres un buen cristiano, vas a dejar el asunto ahí. Vas a dejar el asunto en las manos de Dios. A veces cristianos te dañan y ellos han hecho mucho daño. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: yo he sido abandonado por todos. Y dice: a mi lado no ha estado nadie, ninguno. Y Pablo dijo a Timoteo: cuida el tiempo. Así que esta invitación es una inspiración para nosotros. Una inspiración. Y estamos en una cita que tiene fecha de expiración. Y tú y yo un día, entonces tendremos que ya decir seguramente peleado la buena batalla. No sabemos cuándo. Pero antes de eso tienes toda la vida para poder invertirte en gente. Pídele a Dios que te dé hijos. Pídele a Dios. Los hijos no son solamente los que escuchan tu enseñanza. Son aquellos que van a estar en las buenas y en las malas contigo. Escúchame, en las buenas y en las malas. Y yo les quise traer esto como un cierre de año, porque lo que nos espera a futuro no es una carrera histérica para llenarnos de gente, sino que vamos a ir en busca de personas que quieran aprender y que quieran valorar nuestros tiempos, y a ellos les vamos a abrir nuestro corazón, les vamos a abrir nuestra casa, les vamos a abrir nuestra billetera, le vamos a abrir la puerta de nuestro auto, le vamos a abrir las confianzas, porque ellos son verdaderos hijos que no vienen a escuchar una enseñanza, no son solo discípulos, sino hijos. Y cuando te encuentres con ellos, entonces en el momento en que necesites el capote, ahí van a estar.